Estados Unidos no volverá al confinamiento. Así lo manifestó el doctor Anthony Fauci, quien considera que los no vacunados están siendo vulnerables al resto. Según el epidemiólogo, el avance de la variante Delta empeorará la situación. Sin embargo, sostiene que el número de personas inmunizadas es suficiente para evitar el riesgo de colapso sanitario. No creo que vayamos a ver confinamiento, dijo Fauci, quien también es director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. La variante Delta representaba al menos el 83% de los casos de COVID-19 en el ámbito nacional, según reportaron los CDC la semana pasada. Y a medida que las infecciones por COVID se propagan debido a la alta capacidad de transmisión de la variante Delta, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revisan sus normativas y sugieren volver a las mascarillas, una medida que ha desatado serios debates en varios estados. La exhortación desde el gobierno federal ha sido muy clara. La vacunación es la mejor prevención y por el momento no está previsto que se autorice un refuerzo a la vacuna anti-COVID hasta lograr que la mayoría de las personas en Estados Unidos estén plenamente vacunadas. La vacuna de repotenciación no es para gente de 60 años o más, ni ningún grupo en este momento. Hay una línea de tiempo para los datos que tiene el CDC para tener actualizaciones sobre sus políticas. Como dije, se tiene que ver datos reales que muestren los beneficios posibles de una vacuna de repotenciación. Si eso no se logra, entonces no se va a mandar una recomendación para personas que tienen 60 años o más. Incluso el tema de las personas que se niegan a vacunarse ha abierto un debate en torno a la posibilidad de que el presidente Joe Biden ordene una vacunación obligatoria de la población por tratarse de un asunto de máximo interés en cuanto a salud pública. Esto es un problema de salud pública. Lo que pasó en 1905, y realmente quiero resaltar esto, la Corte Suprema hizo una regla que decía que las vacunas pueden ser obligatorias porque hubo una epidemia de viruela y mucha gente no quería ponerse la vacuna. Hubo un caso muy famoso que era Jacob versus Massachusetts, que fue contra la Corte Suprema y derivó en una regla que establece que es legal y ético mandar a los ciudadanos a que se pongan las vacunas por un tema de salud pública. Y es que las campañas de desinformación y la falta de conocimiento basado en la ciencia ha hecho que muchos desconfíen de las recomendaciones que han emitido los CDC sobre las vacunas y sobre las mascarillas. Hay mucha desinformación sobre el COVID-19 y las vacunas. Aparte de eso, las guías y recomendaciones están cambiando mucho. Los CDC son una entidad de confianza, pero cada vez manejan nuevas evidencias, por lo que las guías y recomendaciones cambian. Te pueden decir, ya estás vacunado, ya no necesitas mascarillas. Ahora hay evidencia de que sí, que es mejor usar máscaras en interiores. Entonces, entiendo y aprecio que se cambien las instrucciones según las evidencias, pero hay gente que piensa que ellos no saben lo que hablan. Dicen una cosa y luego dicen otra. Entonces, hay que tener cuidado para obtener los datos científicos y compartir esos datos. Entre tanto, la variante Delta representa al menos el 83% de los casos de COVID-19 a nivel nacional y Florida sigue marcando récords de casos diarios. Y en Italia ya fue inmunizado contra el COVID-19 más del 60% de los mayores de 12 años. Según el Ministerio de Sanidad italiano, han suministrado más de 68 millones de las dosis aprobadas por las agencias de medicamento italiana y europea, lo que equivale al 96% de las recibidas. Entre tanto, las personas que ya han cumplido con el esquema completo de vacunación supera los 30 millones en un país cuya población es de 60 millones. Francesco Figliolo, responsable de atender la emergencia en Italia, manifestó que con esta cifra se confirma la vigencia del plan implementado que busca tener al 80% de los italianos vacunados antes del mes de septiembre. Y es que la pandemia del coronavirus no solo genera información en cuanto a cifras, es un tema que se ha extendido a diversas áreas de la sociedad mundial al punto de llegar a alterar el orden público, tal como ocurrió en Francia, donde más de 200.000 personas se manifestaron en más de un centenar de localidades contra el pasaporte sanitario por tercer fin de semana consecutivo. Veamos.
protestas contra el pasaporte sanitario en Francia. Más de 200.000 personas se manifestaron el sábado en el tercer fin de semana consecutivo de movilizaciones contra esta medida, apoyada por la mayoría de los franceses según los sondeos. En París se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad. Personalmente no estoy vacunada y no me voy a vacunar. Poco importa lo que nos prohíban. Tiendas, piscinas, cines, no tiene importancia. La vida no tiene un precio. Las libertades es eso justamente, no sobre vacunarse, es sobre no ceder al chantaje del gobierno. El Parlamento francés aprobó el domingo pasado la ley que extiende el uso del pasaporte sanitario, que obliga a presentar un certificado de vacunación con las 2 dosis o un test negativo a COVID-19 reciente. Este documento se exige desde el 21 de julio para acceder a lugares culturales y de ocio, y será obligatorio a partir del 9 de agosto para ir a un bar o un restaurante y viajar en aviones y trenes de larga distancia. Me parece verdaderamente importante que nos dejen elegir. La vacuna sigue en fase de experimentación hasta 2023. Ciertamente ha habido un esfuerzo global, pero hay muchas preguntas que permanecen. Hay muchas cosas detrás de todo eso, y honestamente tengo miedo de lo que pasa en este momento. Francia, que superó esta semana el 50% de la población vacunada, se enfrenta a un aumento de la circulación del COVID-19. Y lo mismo ocurrió en Alemania. Cientos de personas contrarias a las restricciones para frenar el COVID-19 ignoraron el domingo la prohibición de manifestar y protestaron en las calles de Berlín, causando enfrentamientos con la policía. Enfrentamientos entre policías y manifestantes contrarios a las restricciones para contener los contagios de COVID-19 en Alemania. Cientos de personas se saltaron el domingo la prohibición de manifestarse y protestaron en las calles de Berlín. El cuerpo armado señaló que algunos manifestantes hostigaron y atacaron a sus agentes en un barrio del oeste de la ciudad. Según la policía de la capital, el intento de romper el cordón policial condujo al uso de gases irritantes, porras y violencia física. La manifestación, en la que muy pocas personas usaban mascarillas, fue convocada por el movimiento Querdenker, o Libres Pensadores, principal voz crítica contra las restricciones sanitarias en Alemania. El grupo congrega militares de extrema izquierda, conspiracionistas, antivacunas e incluso militantes de extrema derecha. La justicia había prohibido varias de las manifestaciones que había organizado este fin de semana, entre ellas la de Berlín, donde la policía desplegó más de 2.000 agentes antidisturbios. No se aparten, hacemos una pausa, pero ya regresamos con más.